cargar la batería. Es una aceleración única con un nuevo poder eléctrico. Esto es Nissan e-Power, la rebelión eléctrica. Únete en www.nissan.com.es. ¿Qué le dirías a tu yo futuro? Que no sé qué hacer. Me angustia no saber qué carrera estudiar. Que me preocupa morirme de hambre. O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida. En Casavaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Accede al descuento de hasta el 100% en impuestos. Te esperamos en las agencias Casavaca y recibe asesoría personalizada. Toyota es Casavaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. El Dorado Restaurante te invita a celebrar el amor y la amistad con nuestras mejores especialidades gastronómicas del 7 al 14 de febrero. Ostras frescas, centollas gigantes, pangoras, paellas, salmón chileno, rack de cordero, magret de pato. Además, carnes importadas, picaña y ribeye Angus. El Dorado Restaurante. Disfrute de una velada inolvidable este 14 de febrero. Reservas al 3331-486 o al 098-18-53-652. Estamos ubicados en la Federico Páez y 14200 y Juan Huiltahua, detrás de la Iglesia de Fátima. Haz tu reserva ahora o consulta por nuestro servicio a domicilio. En Casavaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. Accede al descuento de hasta el 100% en impuestos. Te esperamos en las agencias Casavaca y recibe asesoría personalizada. Toyota es Casavaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 42 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al secretario de Seguridad, doctor Diego Ordóñez, a propósito de otro hecho de coyuntura, como ha sido los hechos protagonizados por algunos jueces que han sido cuestionados. Y más allá, por cierto, somos defensores de la democracia, del ordenamiento jurídico, del respeto a las normas, pero cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Aquí, a propósito de la aprobación de las leyes, los códigos, no se puede hacer tabla rasa precisamente de los hechos que han ocurrido en el Ecuador. El último caso que rebasó el vaso, la orden de libertad de Junior Roldán, un procesado que evidentemente el país conoce los antecedentes y los hechos ocurridos. Un juez, como muchos otros casos que ha ocurrido luego de largo tiempo para que se actúe contra el juez de Manglar Alto, el juez Curipayo y otros jueces, casuística, los casos concretos. Y ahora vemos, y voy a formular una crítica constructiva, por cierto, a los representantes de las federaciones, de las asociaciones de jueces que hoy salen a defender, al menos de estos jueces, como los 5 que fueron señalados por el Ejecutivo y que hoy ha generado críticas también de abogados respetabilísimos, que hay que respetar su opinión, pero también hay que decirlo, hay juego de intereses, muchos legítimos, por cierto, pero hay juego de intereses que se anteponen en este momento. ¿Qué les llevó al presidente a presentar? Usted lo hizo ayer precisamente ante la fiscal general, y qué va a ocurrir al menos con los nombres de 5 jueces de Santo Domingo, de Manabí y el Guayas. Muy buen día, doctor Ordóñez. Miguel, buenos días y un saludo a todos quienes nos saludan. Yo quisiera precisar, Miguel, que no es una decisión del presidente, es una decisión del Consejo de Seguridad Pública del Estado.
En este organismo participa el presidente de la República, el presidente de la Corte Nacional, la Asamblea Nacional, el alto mando militar, el alto mando policial y varios funcionarios del gobierno. Es decir, aquí hay una decisión de un organismo integrado por, digamos, la mayor expresión de las funciones del Estado. ¿Con el beneplácito de todos sus miembros? De todos. Entonces, ¿qué fue lo que se planteó en ese consejo? En 2 sesiones se analizó la información presentada por la policía y por el Ministerio del Interior en relación con casos que son, digamos, de alto interés por lo que involucra en cuanto al delito y por quienes son sus partícipes. Y yo diría con cierto nivel de indignación, ¿no? Se analizó pues que se debían tomar medidas. Y tomar medidas son, entre otras, las que se han decidido, ¿no? La de presentar una queja al Consejo de la Judicatura, presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen estos casos y exponer públicamente los nombres de los jueces con rostro y ligarlos a los casos para que los ciudadanos juzguen. Y le aprovecharé para decir a todas las asociaciones de jueces y a los defensores que esto se hace en defensa de la función judicial. Porque, contrario a lo que se hace respecto a las actividades de la vida pública, la generalización no conviene. Y el gobierno no quiere incurrir en esa generalización diciendo los jueces, no. Decimos estos jueces, con nombres, apellidos y ubicando el juez con los hechos que se le atribuyen, que aparecen de sentencias o de resoluciones o de autos judiciales. Y me parece a mí que los jueces, más bien lo que deberían es, las asociaciones, deberían iniciar ellos también una acción de denuncia y depuración contra aquellos malos jueces que atentan contra la credibilidad de la justicia. ¿Por qué es fundamental la justicia, Gonzalo? Porque en el proceso que se sigue en una estrategia de seguridad está la acción de la policía, de la prevención, el control, está la acción investigativa de la Fiscalía junto con la policía y está la acción sancionatoria de los jueces. Si falla la acción de los jueces, si los jueces no meten a la cárcel a los delincuentes que son llevados luego de este trabajo de policía y fiscalía, bueno, todo ese trabajo queda en nada. Como lo que sucedió en ese caso escandaloso en Manta, donde 1 año y medio, esto me decía el oficial a cargo de la investigación, desconsolado y desconcertado, me dice, mire, trabajamos más de 1 año en una investigación, con cooperación penal internacional del Estado de California, con la presencia de agentes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que vinieron a testificar en el Tribunal de Manta, con toda la evidencia, con toda la prueba de 20 toneladas de droga incautada en 18 barcos pesqueros, no pesqueros, sino de tráfico de drogas. Los dueños de los barcos quedaron libres por decisión de un de 3 de un tribunal penal en Manta. O el caso que usted acaba de mencionar, Miguel, de un delincuente que fue sentenciado a 27 años de prisión por asesinato, que tiene 20 causas parecidas de asesinato, de robo, de tráfico de armas, de de delincuencia organizada. Junior Roldán. Este señor Roldán. Y resulta que una juez decide sobreseerle de una acusación por tráfico y tenencia de armas, porque el fiscal no le acusa con todas las pruebas y el fiscal está prófugo. Claro, dicen, la juez no podía hacer más que lo que hizo porque el fiscal no acusó, pero el fiscal está prófugo, pues. ¿Y por qué está prófugo? ¿A este fiscal le encontraron fajos de billete la policía? A este fiscal de apellido Sánchez, de Daule, ¿no?, que está prófugo. Bueno, este señor es el que no le acusa a un delincuente de la peligrosidad de este señor. Y el presidente dice, pues no puede salir. No puede salir. Esto es un atentado contra la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué tiene que hacer un presidente de la República?
defender la seguridad de los ciudadanos, incluso de los jueces, fíjese usted, o de los fiscales. Ahora, ¿qué es importante en esto? La Fiscalía de la Nación, como institución, actuó inmediatamente para poner pedir orden de prisión y detener al fiscal. Es lo que hay que hacer. No se le ha detenido hasta el día de hoy. Pero está siendo buscado. ¿Por qué? Porque yo entiendo, como deberían entender los jueces y el Consejo de la Judicatura, que la forma de defender la integridad institucional de la Fiscalía es haciendo lo que se hizo respecto de este fiscal. Denunciarle y perseguirle. Y no rasgarse las vestiduras diciendo que se está atentando contra la credibilidad de instituciones como Fiscalía o jueces. Los jueces que reclaman ahora que el presidente ha hecho lo que ha hecho, más bien lo que tengan que hacer es sumarse a esa causa para ellos también denunciar a quienes perjudican su prestigio y a aquellos que dañan a una institución que es fundamental para lograr una eficacia en la estrategia de seguridad. Si los delincuentes no están presos y son liberados por jueces corruptos, bueno, vamos a seguir teniendo el problema de delincuentes en las calles y delincuentes que saben que por más que se les detenga, que por más que incurran en delitos gravísimos, incluso atroces, como hay jueces que les van a dejar salir, no hay problema, pues. No hay problema. Doctor Diego Ordóñez, queremos ilustrar este diálogo con dos audios del hoy presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Álvaro Román, y luego el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, precisamente sobre estos casos, estas denuncias. Por favor. Hay jueces que ya han sido destituidos, entonces la lista no es actualizada del señor presidente, parece que ahí no tuvo una retroalimentación adecuada. Que no existe un espíritu de cuerpo, son 21 declaraciones jurisdiccionales previas que ha hecho la Corte Nacional. Dice el presidente del Consejo de la Judicatura, jueces, que tal vez la lista está desactualizada. Significaría que hay mucho más jueces en estas condiciones, doctor Ordóñez, y por otro, el doctor Saquicela también fue partícipe de esta reunión del COSEPE, conoció lo que se iba a hacer. Respecto a lo que ha dicho el presidente del Consejo de la Judicatura, señalarle que no tiene que defenderse él. No estamos cuestionando el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Le estamos dando nuevos elementos para que ahora, como se les quitó la capacidad de poder actuar de oficio, pues puedan actuar. Es simplemente una convocatoria a una cooperación, un trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado. Respecto a lo que dice el presidente de la Corte Nacional, el doctor Iván Saquicela, es lo mismo que dijo al interior del Consejo de Seguridad Pública. Él habló de que no puede haber un espíritu de cuerpo, ¿no? Y que la forma de depurar la función judicial y de rescatar la credibilidad que debe tenerla es precisamente denunciando, ¿no? y poniendo a órdenes de las autoridades a los malos jueces. Entonces, en eso el presidente de la Corte ha estado muy, muy claro en la definición de que lo que hay que hacer es precisamente poner frente a los órganos de administran tanto la justicia como el caso del Consejo de la Judicatura, el funcionamiento administrativo y disciplinario de la función judicial, pues estos casos para que sean analizados. Ahora, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, a través de su presidente y miembros de la asociación, han criticado la forma como el presidente expuso públicamente los nombres y los rostros. Ellos han criticado, quizás no debieran sumarse a un proceso de depuración interna ellos. Mire, esto parece que se asemeja al espíritu de cuerpo, ¿no? Y más bien... Aunque ellos dicen que no hay espíritu de cuerpo. No, pues que si empiezan en vez de criticar a quien está haciendo el trabajo de ayudar a que se depure la justicia, lo que deben es criticar a los que están usando la justicia para enriquecerse y perjudicar a los ciudadanos, pues. Eso es lo que hay que hacer. Y en esa línea está el presidente de la Corte Nacional. El presidente de la Corte Nacional incluso aportó con un caso de un juez cuyo comportamiento debía ser analizado. Es importante. Los jueces deberían empezar a hacer lo mismo. Deberían empezar a revisar, ¿no?
sanear, ¿qué es lo que algunos jueces están haciendo? Deberían proponer alternativas legislativas para que no tengamos la manipulación que actualmente tenemos de los recursos constitucionales o de los derechos penitenciarios. Es lo que hay que hacer, porque funcionamos como una república en donde la función judicial tiene un rol crucial en que aquellos actos que son delincuenciales sean adecuada y debidamente sancionados. La policía hace su trabajo, la fiscalía hace su trabajo y esperamos que también los jueces hagan lo mismo. Y los jueces deberían más bien criticar, cuestionar y denunciar a aquellos que están afectando la credibilidad. Y critican al presidente por lo que está haciendo. El presidente sale asumiendo riesgos a poner ante los ciudadanos una evidencia, a señalar que jueces han resuelto en favor de delincuentes para que se les devuelvan los bienes, para que salgan, a pesar de tener sentencias por crímenes gravísimos, con historiales delincuenciales larguísimos, o jueces, Miguel, que obligan a que el Estado reverse decisiones de reubicación en centros carcelarios. Hay un señor en la cárcel de Santo Domingo que fue llevado a La Roca, al centro de número 3 en el complejo penitenciario Guayas, por su altísimo nivel de peligrosidad, por su involucramiento en los atentados que sufrió el país el 1 de noviembre del año pasado. Se le lleva a La Roca, presenta un habeas corpus, y un juez de Santo Domingo decía que tiene que volver, que tiene que regresar, que tiene que volver a la cárcel de Santo Domingo, que no es una cárcel de alta seguridad. ¿Cómo podemos administrar entonces la seguridad del país si lo que tenemos es jueces que lo que están es beneficiando a los delincuentes y no favoreciendo la causa de los ciudadanos? Y los jueces, en vez de criticar al presidente, tienen que ponerse del lado del presidente, para que esos jueces que quieren defender, como nosotros queremos defender el prestigio de las instituciones democráticas de este país, de las instituciones republicanas, se pongan del lado de aquellos que queremos defender y no del lado de los que lo que quieren hacer es dañar las instituciones, fortaleciendo la acción de los delincuentes. Doctor Ordóñez, uno de los reclamos fue, hasta que usted presentó ayer, que lo hagan ante la Fiscalía para que se investigue, y ya lo ha hecho usted. Ahora es bueno concienciar, porque lo que les da resentido es que se expongan los nombres y los rostros de estos jueces. Es bueno concienciar a los ecuatorianos quiénes son, al menos estos 5 jueces, y qué han hecho, por favor. Usted que presentó ayer en la Fiscalía, ¿qué han hecho estos jueces? Alexandra Quintero y Luis Alarcón, en Manaví, Ángel Lindao, el juez multicompetente de La Concordia, el juez Juan Carlos Terán, juez de Guayaquil, que firmó precisamente más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes relacionados con el caso de armas y drogas, el juez Emerson Curipayo de Santo Domingo Sáchiras. Sería bueno resumir ante el país quiénes son estos jueces. Antes de eso, Miguel, permítame hacer un comentario. Cuando se denuncian actos de corrupción de políticos o de funcionarios, se pone nombre y apellido y la foto. ¿Por qué se escandalizan los jueces de lo que se ha hecho? Insisto, Miguel, deberían más bien apoyar la causa de perseguir a aquellos jueces que están perjudicando la justicia y están dañando la credibilidad que debemos tener los jueces. Una sociedad democrática se asienta fundamentalmente, una sociedad republicana se asienta fundamentalmente en la credibilidad de la administración de justicia. La administración de justicia es la que modula el comportamiento de los ciudadanos. La certeza de que tenemos que cumplir las normas está ligada al hecho de que hay una autoridad que puede imponer una sanción en el caso de que la incumplamos. Pero si alentamos la certeza de que tenemos una sociedad de impunes, estamos alentando a todos los ciudadanos que no se cumpla con la ley. Que no se cumpla con la ley. Si los delincuentes tienen los privilegios que tienen, y son exonerados de cumplir sus penas o son cambiados de recintos carcelarios. ¿Por qué? Porque consigue un juez que resuelve en ese sentido. Bueno, el resto de los ciudadanos, ¿qué estímulo tienen pues para cumplir la ley? No estamos comprendiendo la dimensión de lo que representa esto. Esto es fundamental en términos de la convivencia y de el funcionamiento de una sociedad. Ahora, bien, hay que analizar los casos.
jueces, no tengo la lista en este momento, Miguel. Quizás, a ver, ni los casos, Juan Carlos Terán, juez de Guayaquil, que firmó más de 15 boletas de excarcelación a delincuentes relacionados con casos de armas y droga. ¿No debió actuarse de inmediato en el Consejo de la Judicatura? El problema es que al Consejo de la Judicatura le quitaron pues la atribución de ejercer control de oficio, y hay necesidad de denuncia. Hay necesidad de denuncia. Pero hay formas de tener una, digamos, información de esto rápidamente, a través de la Fiscalía, a través de los jueces, a través del Consejo de la Judicatura. Bueno, eso es lo que intentamos hacer, Miguel, para que estas cosas no pasen como están pasando. Y quisiera poner como ejemplo lo de la semana pasada. Frente a la decisión, frente a lo que sucedió el 1 de febrero, con una decisión de un fiscal de no acusar a un delincuente de alta peligrosidad. Julio Sánchez, fiscal. Claro, no hubo, lamentablemente la decisión del juez de la jueza fue inusualmente rápida, pues. Porque presentada la abstención, al día siguiente ya estaba resolviendo. Y al subsiguiente ya estaba ordenando la excarcelación. Pero bueno, de todas maneras hubo la oportunidad de actuar contra el fiscal. Se presentó la denuncia, se había pedido la detención y está siendo objeto de búsqueda. Y lo mismo hay que hacer con el resto. 15 boletas de excarcelación. Hay casos peores. De un juez que intentó devolver los bienes a Leandro Norero. A Norero. De quien fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi. A Norero, ¿no? ¿Eso no fue el juez Emerson Curipayo? Así es, el juez Curipayo. Y hay el juez Lindao que ya se hizo famoso porque junto a él se asociaban resoluciones que eran escandalosas. Él ya fue destituido por el Consejo de la Judicatura, pero hemos pedido que se lo investigue judicialmente. ¿Y hay otros jueces en estas condiciones? Mire, yo he pedido que de varios jueces se haga una investigación de su situación patrimonial. ¿Sí? Y hay un juez que no me acuerdo el nombre, pero es Bambi, algún nombre así, no recuerdo, ¿no? ¿De dónde? Bandi. Ya, este juez de Guayas seguía administrando justicia luego de haber sido destituido, pues. Esto es escandaloso. ¿Cómo es posible eso? Esto es escandaloso. Ahora, yo debo reivindicar en esto, porque es la verdad, el compromiso del presidente de la Corte Nacional, a nombre de la Corte Nacional. Porque yo digo esto porque es evidente que a todos nos preocupa y que todos tenemos que tener una acción combinada, conjunta. Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Corte Nacional, la Presidencia de la República. Lo único que falta es que la Asamblea entienda, ¿no?, que necesitamos también reformas legales que nos ayuden a evitar que esto suceda, en vez de estar armando agendas de conspiración. La Asamblea tiene que pensar que necesitamos devolverle al Consejo de la Judicatura la capacidad de iniciar investigaciones de oficio, que se regule, que se module de alguna forma la administración de los recursos penitenciarios y las garantías constitucionales, ¿no?, que no pueden haber llegado al punto a la degradación de ser usada para todo. Para todo. Cualquier decisión van a buscar un juez de algún pueblo chiquito y consiguen una acción de amparo, un recurso de protección. Pero allí incluso es por sobre la norma, que debiera entenderse. Tiene que hacerse una acción de alguien detenido, como fue el caso Glass y Manglar Alto, en la ciudad de Latacunga, y se fue a Manglar Alto, es decir, partiendo de la aplicación de las normas. Además que ahora puede presentar quien quiera, pues. Yo puedo pedir una medida de protección para usted, como fueron a presentar en Manglar Alto. En Manglar Alto no presentó Glass, presentó un tercero. Esto es manipulación de instituciones que son fundamentales. Las medidas de protección constitucional son medidas fundamentales que garantizan que los ciudadanos tengan protección frente a los abusos del poder. Para eso sirven. Pero abogados, porque también en los análisis que hemos hecho hay nombres de abogados que se repiten. Abogados que encontraron que esta es la mejor manera, ¿no?, ya se crean plantillas de cómo de argumentos, y jueces
que ya están previamente amarrados en el caso. Entonces, hay que evitar que esto suceda. ¿Por qué es esto fundamental, Miguel? Y con esto quiero volcarme hacia los temas que tienen que ver con lo que le corresponde a la función ejecutiva. Nosotros estamos haciendo el trabajo que tenemos que hacer. Esto, enfrentar la delincuencia, enfrentar la seguridad es una tarea extremadamente compleja, que no es tarea de un solo gobierno, va a ser tarea de muchos gobiernos y que tiene que beneficiar y que tiene que ayudar en mediano y largo plazo a los ciudadanos a que recuperemos niveles de seguridad. Hay muchas medidas que tomar, medidas que tienen que ver incluso con el orden económico, medidas que tienen que ver con política social, medidas que tienen que ver con acciones de control, de persuasión, de control que tiene que ejercer la policía. Las Fuerzas Armadas se han incorporado en la estrategia de combate al narcotráfico. Hay que trabajar en la provisión, en el dar equipos, capacitar. Pero necesitamos de la función judicial. Entonces, en este circuito, ¿no? En esta cadena de instituciones que tienen que ver con una estrategia de seguridad, es fundamental contar con el compromiso de cooperación de todas las instituciones. Insisto, vamos al caso de la Asamblea. La Asamblea, ¿dónde están las reformas que hagan que impidan que tengamos casos como los que estamos comentando, que jueces de un pueblo chiquito están administrando justicia constitucional, que se han manipulado las normas que tienen que ver con las garantías constitucionales? ¿No sería bueno presentar unas reformas a la Asamblea para ver qué responde la Asamblea? Sí, en eso estamos. Pero vea usted el ambiente que tenemos en la Asamblea. Claro, sabemos esa Asamblea mediocre que actúa, que busca la desestabilización. Sí, Miguel, pero hay que presentar, cumplir con el deber. Es un poder del Estado. Entonces, ¿qué expectativa podemos tener respecto a presentar proyectos? Si lo que están ahorita es tratando de ver cómo vuelven a crear escenario de desestabilización al gobierno. Cuando estamos enfrentando un problema tan grave como la seguridad, cuando estamos enfrentando un problema tan grave con la delincuencia organizada, lo que tenemos de respuesta a los sectores políticos es cómo vemos que el gobierno se caiga. Esto me parece que no tiene relación ni correspondencia, ni responsabilidad con lo que a los ciudadanos les interesa. ¿Qué les interesa a los ciudadanos? ¿Qué nos interesa a todos, Miguel? Una sociedad segura, calles seguras, plazas seguras, que podemos circular con seguridad. Para eso necesitamos el trabajo de un gobierno que está empeñado en ese esfuerzo, pero del resto también, pues. Y lo que tenemos más bien es una acción desestabilizadora que desestabiliza toda esta estrategia. No interesa, aparece aquí lo que a los ciudadanos quieren, sino interesa las agendas electorales tempranas de algunos que ya se quedan presidenciables. Doctor Ordóñez, decía investigación de los patrimonios. ¿Se pudiera investigar de determinados jueces por sospechas que haya enriquecimiento ilícito? Pero claro, la unidad de análisis financiero, el servicio de rentas internas están trabajando. Pero son investigaciones que llevan su tiempo porque hay que desentrañar, ¿no?, todas las redes de contactos, de vínculos familiares en donde se pueden haber ocultado, ¿no?, acrecimientos patrimoniales injustificados. Y es importante, pues yo he señalado, ya no tengo ahorita el nombre de los jueces, igual hay algunos jueces que se repiten, ¿no?, en la lista. Yo presenté contra 5 jueces que se investiguen los patrimonios, que revisemos a profundidad, ¿no? Si es que no solo de los 5 se puede investigar a otros. No, claro. Por presunciones. Así es. Es que tenemos que activar, Miguel, todas las capacidades que tiene el Estado para defender a los ciudadanos. Tenemos la unidad de análisis financiero, que es una entidad que tiene competencia y capacidad legal para indagar en la vida financiera de las personas. Eso tenemos que usarla. Tenemos que usar en beneficio de la seguridad. Tenemos que ¿No ha faltado decisión política para que cumplan sus tareas? No, en eso hemos puesto, se ha reforzado la unidad de análisis financiero para que hay un trabajo muy, muy próximo, está muy integrado entre Policía Nacional y la unidad de análisis financiero y el servicio de rentas internas. Entonces, usted me decía hace un rato, falta necesaria decisión política. Claro, es necesaria decisión política, activar todos los instrumentos, insisto, todos los instrumentos que tiene un Estado para defender a los ciudadanos.
Un Estado, Miguel, se justifica, la existencia del Estado, conceptual, ideológicamente, se justifica fundamentalmente por la seguridad. Porque los ciudadanos se articulan como nación en torno a un Estado por la garantía que tienen de que hay un mecanismo de protección de su vida, de su patrimonio, de su integridad. Y eso es lo que tenemos que garantizar. Y vamos a activar, hemos activado ya todas las instancias, capacidades que tiene el Estado para defender a los ciudadanos. Entre otras, la unidad de análisis financiero, la estructura de investigación e inteligencia policial, las Fuerzas Armadas en lo que le corresponde, que no es actividad policial, sino defensa de integridad territorial, defensa de fronteras y coparticipación en acciones combinadas contra el narcotráfico. La decisión del presidente fue no acoger la decisión para que salga procesado Junior Roldán. ¿Se mantendrá eso? La decisión, fíjese... del COSEP, lo dijo usted. La decisión sobre Junior Roldán es una decisión tomada por el presidente de la República. Ya. Él la anunció. Él anunció el viernes de la semana pasada. Y eso es un riesgo personal que asume el presidente de la República en representación de todos los ciudadanos. Esto tenemos que comprenderlo. Porque ayer, curiosamente, había en las inmediaciones de la cárcel, en donde está detenido, acciones pidiendo que le suelten. Y es que se cumpla con la decisión. Es importante también que tengan anticipación de que el Estado, el gobierno del presidente Lasso, no va a tolerar que los centros carcelarios se conviertan en sitios donde se pretenda subvertir el orden, ni adentro ni afuera, ni cercano fuera de muros, ni dentro de los muros de la cárcel. Hay la decisión irrestricta del presidente de la República. Ya lo demostramos en noviembre y en diciembre, de que los centros carcelarios son centros en donde se purgan penas y no son oficinas ni centrales de operación del crimen organizado. Y no se va a permitir ninguna acción que subvierta ese orden y altere las condiciones normales que debe tener un centro carcelario. Ahora, sobre estos y otros jueces, lo que presentara usted ayer ante la Fiscalía, ¿no sería bueno seguir activando quejas e impugnaciones por las vías ordinarias para seguir señalando al menos a los jueces que actúan así? Bueno, usted acaba de manifestar una excelente idea, Miguel, para que la pongan en vigencia a los jueces de la Asociación de Jueces y Magistrados. Porque ellos no abren un mecanismo para que los ciudadanos presenten quejas. Nosotros hacemos un seguimiento de los casos en donde la policía ha participado, donde tenemos necesidad de que hayan resoluciones. Hoy vamos a ser muchísimo más puntillosos, digamos, en el seguimiento de esos casos, para evitar que se nos pase lo que ha pasado. Porque normalmente a veces es muy complicado porque se tramitan en jurisdicciones un poco distantes. Pero bueno, todo eso hay que corregirlo para evitar que esto vuelva a suceder. Pero si hubiera mecanismos, por ejemplo, para que los ciudadanos puedan quejarse, ¿no?, de acciones que contrarían la lógica, la justicia sobre todo, ¿no?, o la lógica, me refiero a lo que se articula dentro de un proceso, ¿no?, que hay pruebas, que hay razonamientos jurídicos y que hay una sentencia. Bueno, también coadyuven para que logremos, con el concurso de todos, unos de una forma, otros de otra forma, unos con unas competencias, otros con otras competencias, ser eficientes en lo que necesitamos ser eficientes, combatir la delincuencia, el crimen organizado. Mientras estos señalamientos hace el Ejecutivo sobre la mala actuación de jueces, concretamente como estos 5 que están investigados en la Fiscalía, no se está desviando de los hechos que pudieran sobrevenir, porque hay que anticiparse a los hechos. Hay que prevenir cuando ya en la Asamblea Nacional piden la salida del presidente, que renuncie a cortar el periodo presidencial, cuando precisamente ellos aprobaron la Constitución del 2008 y ahora piden romper eso, por un lado. Y por otro, la CONAIE también, que dice que el 18 se acaban los diálogos y vamos a las calles. Sobre este tema, permítame, Miguel, desviarme un poco de lo que corresponde a mis funciones de hacer un análisis político. Análisis político desde el punto de vista del análisis. A mí me parece que de lo que sucedió el domingo hay muchas lecciones y sobre todo la conclusión de que tenemos un escenario que es diferente al que teníamos el día sábado. ¿Sí? Una organización política ha sido severamente golpeada, ¿no?,
han perdido su Partido Social Cristiano, su fortín, ¿no? Creo que el acuerdo con el correísmo le pasó factura, ¿no? Esto por un lado. Otro lado, tenemos nuevas autoridades de una organización política que se ha mostrado tiene una fuerza electoral continua de 25-28%, el correísmo. Digamos, la llamada Revolución Ciudadana. En ese análisis político no es inadmisible, y eso no depende solo del gobierno, que ese 25, 28, 30% se imponga sobre el 70%, que está disperso. Bueno, digamos que en términos de democracia, si el resto no logra articularse o juntarse, pues obviamente los que tienen la primera mayoría, Pero no la legitimidad. La primera más allá minoría, del triunfo. los que tienen la primera minoría, bueno, no tenemos un mecanismo para que de segunda vuelta para que la votación sea. Pero debiera activarse. Bueno, sí. Pero digamos que en el escenario que tenemos una primera minoría. Esta primera minoría tiene alcaldes en Quito y Guayaquil, prefectos de Guayaquil, Guayas Pichincha, Azuay, ¿no? Mire, Miguel, yo creo que es importante reconocer que en ese escenario es importante cambiar la agenda. Cambiar la agenda. El alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil, los prefectos, tienen interés en hacer su mejor trabajo por sus ciudades. Y el gobierno tiene, pues, la obligación de coadyuvar en lo que corresponda a que ese resultado se concrete. En consecuencia, me parece que yo en este punto hago distinción, ¿no?, entre lo que está sucediendo dentro de la Asamblea, que todavía hay ese grupo político moviéndose en la agenda del prófugo, en la agenda de la impunidad, y me parece que va a haber la necesidad de que entiendan que el escenario ha cambiado, que hay alcaldes que tienen que ahora responder a sus ciudades, que hay alcaldes que tienen que responder a las obras que los ciudadanos necesitan, y que el gobierno tiene que coadyuvar, y que tiene que haber un diálogo constructivo, un diálogo destructivo. El presidente tiene en esta cualidad que él tiene, ¿no?, de ser un demócrata, entiende este escenario y plantea, pues, hay sectores que ya no quieren el diálogo. Bueno, la renuncia, dicen. Bueno, por eso insisto. Sector, o incluso la CONAIE, se acaban los acuerdos. Bueno, separemos los actores para tener un análisis, ¿no? El caso de la Revolución Ciudadana, pues hay ahora otros interlocutores en otros escenarios que deben tener otras agendas. Frente a esos escenarios y con esas agendas, la respuesta del gobierno ha sido: hay que entrar en un mecanismo de diálogo que permita solucionar los problemas de la gente, poniendo por delante los problemas de los ciudadanos y no las agendas políticas. Insisto, todavía persiste esta agenda ligada al prófugo que busca impunidad. Pero yo creo que esto va a ir decantando y ojalá no me equivoque, de manera que podamos ir canalizando las divergencias políticas en un escenario, pues, mucho más civilizado, constructivo y menos orientado a la desestabilización. Yo creo que eso podría suceder. Respecto al sector indígena, bueno, me parece a mí que también el escenario se ha modificado. El escenario se ha modificado. Vivimos un ambiente en donde la inseguridad es la mayor preocupación de los ciudadanos. La salud también. Y frente a eso tenemos que dar respuestas. ¿Qué respuestas ofrece el mundo indígena a esos problemas? Y particularmente a los propios indígenas, que son los más pobres, los más desnutridos y los que más acción que favorezca su desarrollo necesitan. ¿Cuál es la propuesta? Venir a votar gobiernos. Yo creo también, Miguel, que empieza a notarse una divergencia entre esa agenda radical, ¿no?, esa agenda desestabilizadora, ¿no?, irracional, que llama a que en el Ecuador no hay inversión. Han dicho que a las empresas mineras que no inviertan, pero esto es un atentado contra el futuro de los ciudadanos. Pregúntenles a las poblaciones que rodean operaciones mineras legales, si quisieran que se vayan de ahí y no generen la riqueza que están generando en esos pueblos, en esas localidades. Y me parece a mí que eso va a ir cambiando. Yo no señalo con esto que no exista, pues, esta intención y eventualmente estas y no solamente bueno, pero me parece a mí que frente a eso prevalece
prevalece la legitimidad democrática, prevalece el compromiso de un gobierno de defender la institucionalidad y sobre todo el hecho de que tenemos una agenda muchísimo más amplia y que en muchísimas otras áreas, Miguel, este gobierno ha dado resultados que no ha dado gobierno en los últimos 15 años. Tenemos una situación económica que se recupera rápidamente, estabilidad fiscal, que es fundamental para que la microeconomía funcione, porque algunos dicen que con la macroeconomía no se come. No, se come de la microeconomía que vive de la macroeconomía. Hay buenos indicadores macroeconómicos, hay posibilidad de que la microeconomía empiece a funcionar. Que estamos trabajando en seguridad, que estamos trabajando en salud, que se está trabajando en inversión social, récord de inversión social. 13.000 millones de dólares en relación con los 8.000 que se invertían en épocas pasadas. Bueno, frente a todo eso, hay un gobierno que tiene que garantizar que eso se mantenga, que se siga perseverando en esa línea para tener resultados y no pues empezar a contrastar o abrir espacios de discusión, de bronca, de enfrentamiento con agendas desestabilizadoras. Por ese análisis político que usted ha hecho, más allá del tema de seguridad que se encarga usted, ¿no sería posible, viable que usted pase al Ministerio de Gobierno? ¿No va a haber cambios luego de los resultados de este domingo? Esperemos a que el presidente... ¿En dónde hay que decirlo? Sí se ha visto una debilidad en el manejo de la política. Se ha visto una debilidad. Y esto con el mayor respeto y consideración, sí se ha visto una gran debilidad política en el manejo desde el Ministerio de Gobierno. El presidente el día lunes dijo con sobriedad, hay que escuchar y hay que analizar los resultados del día domingo. Y obviamente el presidente, cuando le dice eso, está diciendo, bueno, hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios, ¿no? Habrá cambios. Y yo no sé cuáles, no sé cuándo será el presidente. Pero habrá cambios. Dejemos que el presidente sea el que... Bueno, esperamos, quedamos en incógnita. Sí. Pero usted pasará a gobierno, no. Le digo por el análisis político que quiero hacer. No, muy bien. Muchas gracias al secretario de Seguridad, doctor Diego Ordóñez, su presencia en la revista de Opinión Democracia. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:22 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Volvemos para hacer un análisis sobre una lectura sobre los resultados y qué escondería el correísmo y la CONAIE con sus comunicados. Invitados el doctor Arturo Moscoso, el doctor Gabriel Hidalgo y el doctor Sebastián Mantilla. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Puentes retirados.